a todas, pues aquí estamos con la receta que prometí en el vídeo del deshuesado del pollo, que es los muslos rellenos. Ya tenemos los muslos deshuesados y ahora vamos a rellenarlos. Para esta receta necesitaremos, lo podemos hacer tanto de la manera como hice el pollo relleno entero, como esta vez, o como vosotros queráis hacer el sofrito y hacer la salsa, ¿vale? Lo importante es hacer el relleno. Pero bueno, yo os paso los ingredientes para hacerlos a mi manera. Os paso los ingredientes. Necesitaremos aceite de oliva, un vaso de vino tinto. Tranquilos con el alcohol, siempre os lo digo, aunque hayan peques en casa y todo, el alcohol se evapora y no pasa nada. 1 litro de caldo. Utilizaremos avellanas porque no tengo picada, con 4 o 5 ajos dependiendo del tamaño, un poco de perejil, también 80 gramos de tomate triturado, una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, y para el relleno pues lo rellenaremos algunos de bacon con queso, otros de jamón dulce con salchicha y queso, y bueno, y lo podéis hacer también con jamón serrano, lo podéis hacer como queráis. Así que comenzamos rellenando los muslos. ¡Hasta ahora! Bueno, empezamos cogiendo el muslo. Yo he cogido 2. Cogemos uno así y lo estiramos bien. Si tenemos que abrirlo un poquito más, siempre podemos abrirlo así un poquito más. Así. ¿Vale? Entonces lo ponemos así y cortamos el queso. Vosotros ya os digo, a vuestro gusto. También está súper bueno si le ponéis piñones dentro o si le ponéis huevo duro. También está muy rico. Cogemos el queso, cogemos la loncha de jamón en dulce y lo envolvemos. Lo ponemos así. Y ahora yo siempre me gusta ponerle también una salchicha para que no esté, porque las salchichas llevan un plastiquito, como veis, mirad. Entonces esto se lo quitamos, le ponemos así, como el señor Cousin ya quiere trabajar, así. Vosotros ya os digo siempre que sois más habilidosos. Yo tengo las manos fatal. Esta receta es muy navideña, aunque también lo podemos hacer siempre que queramos. Yo en casa les encanta. Partimos así. Vale. Entonces ahora queremos ponerle ciruela, pues le ponemos ciruela. Este va a ser para el peque de la casa, entonces a él no le gustan ni la ciruela ni los orejones. Entonces hago así, de aquí también hago así y como lo que decía el Arnau con el sushi, apretamos así que nos quede todo bien dentro, hacemos así y así. Y lo cerramos, que nos quede bien cerradito y también igualadito. Sobre todo estirar bien la parte esta de la piel, ¿vale? Estirarla bien así. Ya lo tenemos así. Entonces ahora si vemos que queda algo de esto, pues lo quitamos así con el cuchillo, que es súper fácil. Y ahora cogemos el cordel y lo pasamos así por debajo, ¿vale? Cogemos más cordel y lo atamos.
Le hacemos un nudito así que quede bien fuerte, ¿veis? Así. Lo pasamos así por encima y ahora aquí empezamos como con el grande. Hacemos así y anudamos y apretamos un poquito, ¿eh? Y lo pasamos 2 veces. Así. 2 veces. Así. Que no se me olvide que está el concurso. Ir al vídeo del concurso que se sortea la Monsieur Cuisine Conet Mini para los más peques, para Navidades. Y luego también estará, que yo no soy chivata, pero estará también para Reyes. Habrá otra para Reyes que tengo guardada. Ya hemos llegado al final, entonces ahora cortamos, le damos la vuelta y con este que estábamos anudando nos vamos aquí a uno de los de más atrás y con este lo echamos para acá y hacemos el nudo. Así. Y esto lo cortamos y ya tenemos nuestro primer muslo relleno. Si queremos congelarlo, pues ahora es el momento. Ponemos el film y lo congelamos y en el momento de hacer la receta lo sacamos. No hay problema. Siempre os digo, no hay problema. Abrimos así bien. Este lo vamos a hacer ya al gusto de los mayores. Hay mayores que no les gusta, sí, pero a nosotros sí. Y lo vamos a poner unas lonchitas de bacon. Así. Lo envolvemos así. Donde ha acabado, le ponemos así encima. Y lo envolvemos así con el bacon. Le pondremos la salchicha. Este me ha salido mejor. Así. Y en el otro lado le pondremos unas ciruelitas. Así, y unos orejones. Salpimentamos. Yo al del pequeño le he puesto sal, porque él ya con la salsa no es muy de sal, él. Pero para nosotros sí, si nos gusta la pimienta, pues no le pongáis. Siempre os digo, y hacemos lo mismo. Hacemos así, primero los laterales, ¿vale? Así. Y ahora, cogiendo bien de aquí, vamos envolviendo. Apretamos y envolvemos. Apretamos así y envolvemos. Y ya tenemos. Y ahora con la piel hacemos así y hacemos así. Como este es para nosotros, cojo una loncha de bacon, la pongo aquí encima. Como es más chiquitín, le pongo así una ciruela y un orejón y queda súper mono. Y ahora pues liamos igual que el otro. Hacemos así y pasamos por encima del orejón y la ciruela. Así. Pasamos otra vez así por encima
comenzamos a anudar. Así. Apretamos, sin miedo. Cogemos más hilo, si nos hace falta, como a mí. Y aquí. Siempre intentamos que la ciruela quede cogida, ¿vale? Con el hilo, eso sí, porque si no se nos va a soltar. Al igual que el orejón. Ponemos así. Apretamos. Y esto le va a quedar, ¿veis? Encima. Así. Normalmente es una unidad, porque encima. También pondremos de guarnición unas patatas que salían en el vídeo de cuando estaba diciendo los ingredientes, pero no lo he dicho. Pero cada uno que le ponga la guarnición que quiera. O si ya tiene mucho canapés y todo esto que se prepara, si lo preparáis para Navidad, todo lo que queráis, pues ya no hace falta. Entonces, hacemos así. Cortamos. Le damos la vuelta. Lo pasamos por aquí, debajo, y lo atamos. Y cortamos. Y ya tenemos el segundo. Y así vamos a hacer con todos. Ya os digo, si vosotros queréis ponerle jamón serrano, huevo duro, lo que queréis rellenar, ¿vale? Lo podéis hacer y cambiar los ingredientes. Yo, estos que me quedan 3, porque uno ya lo hice para la receta del pollo, acordaros para enseñaros, pues los voy a hacer igual que el que he hecho ahora este último. Así que dejadme un ratín, que así no os agobio. Y cuando los tenga, volvemos. ¡Hasta ahora! Pues como veis ya he acabado en un momentito. Como os digo, ahora si lo envolvemos en film, los congelamos, los podemos hacer otro día, ¿vale? El día que queramos. Pero nosotros vamos a hacerlos ya, ahora. Así que empezamos haciendo lo que viene a ser la picada, pero yo hoy como no tengo picada comprada, pues la hago así, la pongo así, con unas avellanas. Si queréis añadirle almendra, también podéis añadirle almendra y piñones. Así. De picada, tapamos con el cubilete y programamos 30 segundos a velocidad 5. Ya acabado. Ahora yo me ayudo de mi asa favorita, la roja, que es la nueva, que es una maravilla, súper fácil, mirad. Y reservamos la picada. Antes me tenía que ayudar nuestro cámara armado para todo, y con el asa ya no. Quedará así, como una pasta, ¿vale? Pero no os preocupéis, que así es como tiene que quedar. Y sin limpiar el vaso, lo volvemos a poner en la Monsieur Cuisine. Quitamos el asita. Ahora, luego la vamos a volver a usar, Se usa un montón, os la recomiendo. Y ahora ponemos las cebollas, la cebolla, que la mía era muy grande. Si la vuestra es pequeña, ponedle 2. El pimiento, tapamos y trituramos. 30 segundos con el cubilete, sobre todo. 30 segundos a velocidad 5 y le damos el play. Ya acabado. Si a vosotros os gusta más triturado, pues
bajáis y trituráis más. Pero luego, igualmente, yo siempre os digo, como siempre os digo, cuando hagamos la salsa ya veréis que se pierde todo esto. Entonces ponemos el asa otra vez, quien la tenga, retiramos y lo reservamos aquí para hacer ahora el sofrito. Y ahora enseguida estoy con vosotros para empezar a hacer ya los muslitos, que ya lo tenemos todo. Venga, que ya llevamos más de la mitad. Hasta ahora. Ya he cortado las patatitas a dados y cuando esté el aceite caliente las pondré. Y luego las pondré en el plato reservado con papel absorbente. Y las dejaré retiradas. Entonces pasamos a la grande y ponemos así de aceite. No tan gran cantidad, pero para que se nos dore el muslo de pollo. Así. Ya está bien. Dejamos que se caliente igual y cuando veamos que está calentito entonces pondremos los muslos. Así que enseguida os lo enseño. Ya empieza a estar calentito, entonces añadimos los muslos. Aquí está el de mi niño. Cuando estén bien dorados, por debajo le iremos dando la vuelta a todos, como hicimos con el grande. Igual. ¿Vale? Y lo reservaremos. Ahora, cuando ya los tenga, os lo enseño. Hasta ahora. Como veis, he puesto la tapa, porque parecía esto una verbena. ¿Vale? Entonces ponerle la tapa. Porque la piel del pollo hace que salpique. Y cada vez que esto, ¿veis? Yo ya los tengo casi doraditos. Ya bien, ¿eh? Lo vamos tirando un poquito por los lados que nos falta y en nada lo retiraremos. Este le falta por este lado. Tapamos y en nada ya los tenemos. Hasta ahora. Ya tenemos nuestras pataticas fritas, así que con el papel absorbente lo retiramos y lo intentamos mantener lo más alejado al cámara posible. Que si no nos llegan para la foto de la guarnición. Esto ya está. Virar. Así que ya lo vamos a retirar. Vamos retirando. Y lo apartamos en el plato. Y añadimos nuestro sofrito de cebolla con el pimiento. Ya deja de salpicar. Y nos vamos quitando platitos. Y ahora dejamos así que se sofría bien. Y le añadimos el tomate triturado también, que se vaya sofriendo también todo bien. Y otro plato menos. ¡Qué alegría! Subimos el fuego otra vez y tapamos hasta que esté bien sofrito. Y cuando esté el sofrito vuelvo con vosotros. Cuando ya esté hirviendo el sofrito, como veis, lo destapamos para que empiece a reducir. ¿Vale? Así empezará a reducir. Y todavía le falta, ¿eh? Tenemos que sofreírlo bien, que esté bien sofrito. Así que enseguida volvemos, pero ya sin tapa. ¿Vale? Hasta ahora. Mirad, ¿veis? Hago así y ya no, ya empieza, ya se despega, ¿veis? Entonces ahora añadimos la picada que habíamos hecho, que esto le da mucho saborcito. Vosotros también le podéis poner, si no tenéis avellanas, pues con almendra, también queda muy bueno. Yo a veces cuando no tengo,
Lo sustituyo por almendra y también queda muy rico, pero le da un saborcito muy bueno a las salsas. Así. Lo movemos que se mezcle bien por todo. Ahora le añadimos. A mí siempre me gusta añadirle una cucharadita de pimentón, que no lo he dicho, pero bueno, son cosas que casi siempre tenemos en casa, y si no se le pone no le pasa nada, pero a mí me gusta añadírsela. Entonces añadimos el pimentón. El pimentón hay que tener cuidado de que no se nos queme, ¿vale? Entonces le damos unas vueltas así rápido, lo ponemos encima, le damos unas vueltas así rápido, porque si no se nos quema y da, al igual que da un buen sabor y aroma a las comidas. Si se nos quema, todo lo contrario. Y ya ponemos directamente, para que no se nos queme, el vino. En mi caso he usado tinto. En la otra receta del pollo puse de Jerez. Está muy bueno con el vino de Jerez. Está delicioso, pero hoy no tenía y le he puesto el tinto. ¿Que no tenéis tinto ni de Jerez? Pues le pongo el blanco. Y dejamos que reduzca el vino, que se evapore. Cuando veamos que se evapora el vino, entonces añadiremos el siguiente paso. Mira, cuando ya vemos así, que hacemos así, vemos el fondo, olemos que no huele a alcohol, vamos introduciendo los muslos de pollo. Yo los pongo así boca arriba, como veis. Primero así y luego le voy dando la vuelta. Tengo que ayudarme con un tenedor. Me ayudo con un tenedor. Más que nada es para que coja bien el sabor del sofrito. Pero por arriba no tanto rato como por abajo, no hace falta. Y cuando ya lo tenemos así, añadimos el caldo, que yo he dicho 1 litro, pero va a ser menos. Hasta que veamos casi que cubra. Así. Y ahora con el caldo también se nos es más fácil para ir dándole la vuelta. Le voy a añadir las ciruelas a la salsita, que será esa salsita. Y 2 orejones que me han sobrado cuando he estado con el relleno. Ahora se hidratarán. Y no tapamos, lo dejamos así destapado, que hierva hasta que empiece a reducir. Y de vez en cuando pues vamos dándole la vuelta, pero muy de vez en cuando, y siempre, como os digo, la parte de abajo siempre más rato, ¿vale? Pero bueno, así que enseguida, cuando lo tenga, vuelvo con vosotros. Hasta ahora. Esto ya está. Mirad, la salsa ha reducido bastante, pero de todas maneras le daremos el toque triturándolo para que quede más bonita la presentación, ¿vale? Entonces ahora, con la ayuda de un tenedor, vamos a ir retirando los muslos y lo vamos reservando. Y así también le podremos quitar mejor el cordel. Y con esta salsa, si queremos retirar alguna ciruela, es el momento de retirarla. Pero yo creo que no, que las voy a... Bueno, me está diciendo el cámara con la cabeza que sí, porque a él le encantan las ciruelas enteras. Entonces le vamos a reservar 2 o 3. ¿Y un orejón también quieres? Sí. Pues venga. Y con esto lo trituramos. Y vamos a darle caña. Y listo. Tardamos más que con la Montseur, La Montseur es que tritura en un momento. Pero bueno.
Ya la tenía limpia. ¿Veis? La salsita como ha cambiado de color. Ahora es cuando tenéis que probarla, a ver cómo está para vosotros, si tenéis que añadirle sal o no. Yo normalmente no la añado, porque con el vino todo, y aparte ya la había puesto a los muslos, en principio no la añado. Pero vosotros probarlo, ¿vale? Que es al gusto. Y ahora cogemos los muslitos y quitamos el cordel del muslito. Os voy a enseñar cómo hago uno. Cogemos uno así. Ahora quema, ¿eh? Si lo dejáis enfriar un poquito, mejor. Y cortamos. Vamos haciendo así. Y cortamos. Y los vamos retirando. Y así vamos haciendo con todos. Y os hago la presentación del plato individual. Así que nos vemos enseguida. No os vayáis. Y aquí tenemos la presentación. ¿Cómo queda? He puesto 2 porque el cámara se come 2 mínimo. Aunque es una barbaridad. Con 1 por ración hay suficiente. Pero es que a él le encanta esta receta. Para que veáis el queso, que no sea derretido, ni nada. No, sí que se ha derretido, pero no se ha salido nada del muslo, ¿eh? Y tiene una pinta espectacular. Con la salsita, sus patatitas, sus ciruelas y su orejón. Así que espero que os guste, que la probáis. Muchísimas gracias por todos los que os habéis unido y por los que seguís ahí desde el principio. Lo agradezco muchísimo. Concursar en el sorteo de la Monsegur Mini y tendremos más. Así que ya sabéis, si os gusta... y muchísimas gracias también por compartir las recetas, que sé que lo hacéis, o etiquetar a personas. Muchísimas gracias. Así que ya sabéis, si queréis hacer la receta, si os gusta, dedito arriba y hasta pronto.